Bueno, mis hermanos, continuamos con la segunda lección de todas las religiones conducen a Dios. Decíamos entonces en la primera lección que la religión genera oscuridad espiritual. Pero Dios se revela al hombre es por medio de la palabra de Dios. La religión no tiene contenido espiritual. Las tradiciones religiosas han invalidado el mandamiento de Dios. Vamos a tomar la Biblia católica en el Santo Evangelio según San Marcos para comprobar lo que le estoy enseñando. San Marcos capítulo 7, voy a leer el versículo sexto. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está hablando de aquellas personas que tienen su propio credo, sus propias convicciones religiosas, pero no se apoyan en la palabra del Señor. Pues en vano me honran, reitero este versículo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos inventados por los hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, el escritor sagrado nos está explicando abierta y generosamente que las tradiciones inventadas por el hombre han anulado el mandamiento de Dios. Hoy vivimos en una sociedad donde miles de millones de personas, hombres y mujeres, se han sometido voluntariamente a ejecutar, a llevar, a practicar todo lo que la filosofía y las tradiciones humanas les han enseñado, pero no buscan, no revisan si eso es una realidad contundente, si ese es el camino para ir al cielo, o investigan las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Muchos líderes falsos buscan adulterar las escrituras para enseñar acerca de los pobres rudimentos del mundo, es decir, de los pobres e inútiles conocimientos que el mundo tiene acerca del Señor Jesucristo y la salvación. Para millones de hombres y mujeres en el mundo entero, la salvación consiste solamente en hacer buenas obras, golpearse el pecho, cumplir ciertos mandamientos inventados por el hombre y hacer otras muchas cosas que nunca aparecen en las escrituras. Y ellos están confiados de que estas prácticas humanas inventadas por el hombre son las que los llevarán un día al cielo. Pero mi Biblia dice que esas tradiciones lo único que hacen es que el pueblo ame a Dios de labios para afuera, pero su corazón está lejos de la verdadera voluntad de Dios. Queridos hermanos, amables oyentes, yo quiero reiterar que no es mi propósito ofender ni lastimar a nadie, pero me veo obligado a tomar las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo para que la gente vuelva en sí, recapacite, medite que el único recurso que le queda al hombre para su salvación se llama Jesucristo a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Esa muerte de Cristo es lo único que calmó el corazón de Dios frente a la maldad del pecado de los hombres. Ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue lo único que calmó la ira de Dios tocante al pecado humano. Entonces, en otras palabras, la salvación que inventó el hombre simplemente se trata de engañar a las gentes ingenuas con elementos no extraídos de las Santas Escrituras, sino con principios elementales. Escúcheme bien, extraídos.
de la concepción y del razonamiento humano. Pero todos estos conceptos establecidos por el hombre están aislados del verdadero cristianismo y de los verdaderos propósitos de Dios. Todo esto lo refiere la Biblia como apariencia de piedad, es decir, una apariencia que produce una naturaleza pecaminosa no regenerada por el Espíritu Santo. Ahora, y tampoco de acuerdo con las enseñanzas cristianas obtenidas en las Santas Escrituras. Recordemos que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El falso religiosismo está comprendido en las escrituras sagradas como una falsa enseñanza que no tiene sustentación en lo que ha enseñado el Señor Jesucristo en su santa palabra. Entonces el apóstol continúa enseñándonos en la carta a los Colosenses, diciéndonos que esas falsas enseñanzas de la filosofía y del tradicionalismo religioso, San Pablo está diciendo que nadie os engañe por medio de estas filosofías, por medio de estas sutilezas vacías, inventadas por el hombre, es decir, según las tradiciones de los hombres, conforme a los pobres rudimentos que tiene el mundo acerca de la verdadera salvación, porque todo el mundo se cree con derecho a la salvación. Si usted le pregunta, sale a las calles a preguntarle a la gente, ¿usted es pecador? La gente le va a decir que usted es un ignorante. Nadie se considera pecador. Primero lo que la gente le va a decir, yo no robo, yo no mato, yo soy muy bueno, yo hago obras de caridad, yo doy de pan al hambriento, le doy de beber al sediento y miles de recursos humanos inventados por el hombre. Pero aparte de eso, quiero decirle algo, amable oyente, la gente está convencida, millones de hombres están convencidos que practicando estas tradiciones se van a ir al cielo. Y yo quiero hacerle una claridad con respecto a lo que dije al principio. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, escuche como dice, tenga la gentileza, primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Fíjese bien lo que dice la santa palabra del Señor. Capítulo 15 dice, algo que está muy claro y bien definido en las Escrituras, 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Escuche como dice, porque es necesario que esto corruptible, eso que enterramos en el cementerio, sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, para ir al cielo se necesita un cuerpo glorificado que solo la resurrección de entre los muertos nos la puede obtener. Entonces dice el verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Amables oyentes, para ir al cielo se necesita un cuerpo glorificado. Un cuerpo que lo podemos obtener solo mediante la resurrección de entre los muertos y eso en la resurrección de los justos, porque voy a decirle algo. En la resurrección hay dos clases de personas que van a resucitar. El escritor Daniel escribe en su libro, que hay dos clases de resurrección. En el libro de Daniel, vamos a mirar allí un versículo en el capítulo 12 de Daniel.
Textualmente la palabra dice, de Daniel dice, la palabra de Dios en el libro de Daniel dice lo siguiente, el capítulo 12. Voy a citar el versículo 1 y 2. Daniel 12. Escuche cómo dice. En aquel tiempo, 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será como día de angustia, cual nunca fue desde el día que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo de todos los que se hayan escritos en el libro. Escuche, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí están las resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Los justos irán a la vida eterna y los otros a una confusión perpetua. Y le quiero recordar otro texto que está aquí en San Juan, el capítulo 5, se lo quiero leer con el mayor aprecio. San Juan, capítulo 5, me parece que es el versículo 28, que textualmente dice de la siguiente manera, 5:28 de San Juan, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo correcto, lo justo, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿En cuál de esas dos listas está usted, amable oyente? La invitación hoy es a volvernos a Dios de todo corazón, a dejar las tradiciones inventadas por el hombre y volvernos a la realidad, a la verdad enseñada por Jesucristo en las Santas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia para los que van a entrar al cielo? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Espero que ustedes, amables oyentes, me regalen otro espacio para una tercera lección y aclarar definitivamente quiénes irán al cielo. Un abrazo y Dios les bendiga.